los consensos del 15M lo que tienen es una traza fundamentalmente destituyente, y la mayoría absoluta del Partido Popular en noviembre de 2011 lo que se visibiliza es la independencia del ámbito de lo social con el ámbito de lo político, y por tanto la necesidad, si queríamos llevar ese cambio en lo social al ámbito de lo político, de poner una iniciativa en marcha que sirviese para operar en ese espacio, ¿verdad? En el espacio político, que es un espacio autónomo. Ese planteamiento, que decir, no fue un aprendizaje intuitivo, ¿de acuerdo? Más bien fue un aprendizaje doloroso, ¿no? Durante todo el año 2012 las marchas, la marea blanca, la marea verde, las marchas de la dignidad, fueron visibilizando ese aprendizaje doloroso, en donde con procesos enormes de movilización social masiva nos enfrentábamos una y otra vez con un cierre, ¿verdad?, del aparato político institucional al que no permeaba nada. Una de las cosas que aprendimos en ese proceso es que los únicos logros que se consiguieron realmente fueron por la vía judicial, es decir, fue la marea blanca por la vía judicial la que logró paralizar parte de los recortes en la sanidad, pero la movilización por sí misma lo que se encontró sistemáticamente fue con un cierre por parte de las autoridades políticas en los distintos niveles institucionales, que claramente decían: tengo la mayoría en mi Cámara, saca a la gente que quieras a la calle, que me da igual. En 2013 pudimos hacer un cuestionario exploratorio para conocer cuál era la dimensión de la crisis ideológica que estábamos atravesando. Creo que esa investigación va a ser un hito, porque el mismo apagón informativo que se produce en los medios de comunicación mayoritarios se produjo también en el ámbito de la investigación sociológica. El Centro de Investigaciones Sociológicas hace más de 4 años prácticamente no pregunta nada. Desaparecieron las preguntas sobre la monarquía, desaparecieron las preguntas sobre la jefatura del Estado, desaparecieron las preguntas más exploratorias sobre el sistema político, sobre los partidos, y se dejaron las preguntas de esqueleto, el mínimo que tiene que existir para poder hacer una encuesta preelectoral, pero todo lo demás desapareció. Y yo creo que esta es una de las pocas encuestas que se hizo de frente a la realidad, intentando decir, bueno, aquí está pasando algo, vamos a intentar averiguar qué es lo que es, metiendo baterías de preguntas novedosas, diseñando una investigación para una sociedad que entendíamos que estaba asistiendo a un proceso de colapso del sistema político, del sistema económico y, en definitiva, casi del régimen, ¿no? En esa encuesta encontramos un montón de cosas muy interesantes. Desde el punto de vista de la fundamentación ideológica del sistema, los grandes ideologemas que habían constituido los consensos de la transición se habían desvanecido, y sin que existieran portavoces en el ámbito mediático ni en el ámbito político institucional, la gente estaba construyendo en la calle nuevos consensos que estaban poniendo en cuestión de manera decisiva lo que eran los fundamentos o los pilares del régimen, y eso ya había pasado en el año 2013. Por aquel entonces yo creía que era imposible montar una estructura como Podemos si no teníamos dinero. Así que yo, el 2013, junto con otra gente, lo dediqué a buscar dinero. Para octubre del 2013 estaba convencida de que era imposible encontrar el dinero, y me fui a casa. Y cuando me llamaron en diciembre, me llamó Luis Alegre para decirme: oye, y tal, que estamos montando esto y tal. Y yo dije: ¿pero tenéis dinero? Y me dijo: no. Y yo, dije: otra de pobres. Ahora, venga. Otra de pobres. Pero como éramos muy amigos, ¿no?, y Pablo estaba ahí y tal, dije... Pero yo entré convencida de que esto no iba a ir. Estaba equivocada a la mitad. Porque es verdad que no se podía hacer sin dinero. Mejor dicho, es verdad que no se podía hacer sin capital, que no es exactamente lo mismo que el dinero. ¿Y cuál era la diferencia? La diferencia era que en este proyecto, frente a en los que yo había participado anteriormente, había una forma de capital que no existía en ningún otro, que era el capital mediático. Pablo había adquirido a lo largo del año 2012 y 2013 un capital mediático, una visibilidad mediática, que tuvo la capacidad, como los hechos demostraron, de suplir la falta de dinero. Por tanto, era errónea mi posición de que había que buscar dinero, pero no era errónea la idea de que hacía falta capital. Lo que Podemos hizo fue suplir la ausencia de capital económico con capital mediático. Y funcionó. Hasta el año 2008 España era como el resto de los países de nuestro entorno. Más o menos el porcentaje de gente que decidía su voto en campaña rondaba entre el 10 y el 12%, el 15%, no más. ¿Vale? Como mucho 15%. En el año 2011 el porcentaje de gente que dijo que había decidido su voto en campaña creció al 25%.
Y en el año 2014 pasamos al 40%. ¿Qué es lo que está pasando? Que las estructuras y las identidades partidistas se han desmoronado, están en descomposición. La tasa de concentración del voto es el porcentaje de voto que sacan el primer y el segundo partido juntos. Bueno, pues la tasa de concentración del voto en España, desde la transición, desde el año 77 hasta el año 2008, creció 20 puntos continuamente. Pasó del 63%, que estaba en el año 77, entre UCD y el PSOE, al 83% de PP-PSOE a finales de la década del 2000. Bueno, en el año 2011, por primera vez, la tasa de concentración del voto cae 11 puntos, al 72%, que ya te está dando una señal, ¿no? Ya te está diciendo, uy, uy, estos dos juntos ya no, esta pareja no es capaz ya de, no sigue creciendo, ni siquiera se estabiliza, cae 11 puntos. Pero es que en las elecciones europeas de 2014, la tasa de concentración del voto se queda en el 49%. Es decir, el PP y el PSOE juntos suman el 49% del voto. Se cayó, eso se rompió. Por tanto, ahora mismo lo que se está discutiendo en España no se está discutiendo si un régimen se cae o no. Lo que estamos discutiendo ya es qué es lo que se va a construir ahora, porque todo eso ya se cayó, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista sociológico y desde el punto de vista político. Eso se cayó. Esa lealtad electoral que existía hasta el año 2008 pasa a ser sustituida por procesos electorales en donde el porcentaje de gente que decide en campaña es mucho mayor. Antes decíamos que las campañas influían porque, aunque solamente un 10 o un 12% de la gente decidiese su voto en campaña, ese porcentaje era decisivo, era la distancia entre ganar y perder, entre darle la mayoría a uno o a otro. Pero ahora ya no es que sea decisivo porque es la distancia entre ganar y perder, es la distancia entre que salga la configuración de un sistema de partidos u otro. Sabiendo eso, nosotros conseguimos hacer una encuesta en el mes de abril. El campo se abrió el 10 de abril y se cerró el 30 de abril, las elecciones fueron el 25 de mayo. Por tanto, cerramos el campo antes de que empezara oficialmente la campaña. Y en esa encuesta preelectoral lo que vimos fue que el 8% del electorado conocía a Podemos, o sea que íbamos mal, pero el 50% de la gente conocía a Pablo Iglesias. ¿Cuál fue el objetivo de toda la campaña? Explicar o hacer ver a la gente que el tío ese de la coleta que estaba en los platos se presentaba a las elecciones con una cosa que se llamaba Podemos. Y como no teníamos un duro, dijimos, pues, ¿por qué no utilizamos la papeleta para poner la cara del tipo que la gente sí conoce? Nos pusieron verdes, Nos pusieron verdes. Nos pusieron verdes pues porque se entendía como un gesto de personalismo o de reforzamiento del liderazgo, ¿no? ¿Qué es lo que estábamos haciendo? Pues intentando reforzar ese vínculo con los únicos medios que teníamos. Sí sabemos que el 20% de los que votaron a Podemos lo decidieron el mismo día de las elecciones. No digo yo que fuera por la papeleta, pero si la decisión, si un 20% del electorado tomó la decisión alrededor del colegio electoral, no es tan fácilmente descartable que el hecho de visibilizar la papeleta le haya ayudado a tomar la decisión. En ciencias sociales y en sociología electoral también es muy difícil establecer una relación causa-efecto entre un solo elemento o no. No podemos decir que fue la papeleta, es cierto, pero sí podemos decir que hay una correlación significativa entre la gente que decidió más tarde y la gente que decidió votar a Podemos. Yo insisto en la misma tesis, las campañas van a ser muy importantes, el electorado disponible es muy grande porque las identidades partidistas se han roto y por tanto el espacio está muy abierto y va a ser muy competitivo.